Estamos de vuelta. En el punto exacto. A nivel mundial, existen 4 países en los cuales el consumo de cannabis es completamente legal: Corea del Norte, Holanda, Colorado y Washington en Estados Unidos y Uruguay. En Estados Unidos, aunque la marihuana es ilegal a nivel federal, es legal en los estados de Colorado y Washington, y su consumo está despenalizado en 14 estados. Desde el 2012, en Colorado, los mayores de edad pueden poseer hasta 3 plantas inmaduras de cannabis y 3 plantas maduras. Pueden conservar la marihuana que éstas produzcan mientras las plantas permanezcan en donde han sido cultivadas. En Washington está permitida la venta y posesión de marihuana para fines médicos y recreativos. Los mayores de edad tienen permitida la posesión de hasta 28 gramos de marihuana y de 456 gramos de infusiones de marihuana en forma sólida, 2 litros en forma líquida o cualquier combinación de los 3. En Holanda, el consumo de marihuana es permitido únicamente dentro de locales oficiales conocidos como coffee shops, los cuales no tienen permitida la distribución de alcohol u otras drogas. Ahí, los consumidores pueden recibir hasta 5 gramos de marihuana. Con estos establecimientos se busca combatir la producción y tráfico, así como eliminar las molestias a los no consumidores. Fuera de estos, el consumo de cannabis es ilegal. En enero del año pasado, la ley sufrió algunas modificaciones, con las cuales se espera disminuir el turismo de drogas. En Corea del Norte, el cannabis no está clasificado como una droga. Su consumo, cultivo y venta no está regulado por el Estado. Programa Tiro al Blanco con el diputado Vidal Llerenas y estamos platicando sobre la legalización de la marihuana. Pues me gustaría ahora platicar sobre un poco qué pasa en el mundo, qué pasa en los países que ya se legalizó y en los estados, en este caso de Estados Unidos. ¿Qué me podría platicar o cómo ve lo de Uruguay, donde se permite tener 6 plantas por consumidores? ¿No se le hace que es exagerado? Bueno, no, porque es una combinación de plantas secas con plantas no secas, digamos, no plantas que están madurando, que no, parecería razonable, ¿no? En Uruguay es el primer país del mundo en donde todo el proceso de producción, venta, consumo de cannabis está legalizado. En Estados Unidos lo es en ciertos estados, insisto, violando leyes federales, pero lo es. En otros países como en Holanda tienen esto de que los mercados están segmentados, entonces permiten la venta, aunque no la producción, en lugares determinados. Insisto, esto nos ha dado mucha información porque ya hay muchísimo tiempo que esto sucede en Holanda, entonces hay información de qué sucede. De hecho, hay poblaciones ya muy grandes en el mundo. El único problema, que yo le vería sería, digamos, estamos hablando de Holanda y vemos en todos sentidos cómo está Holanda y volteamos a ver a México y, digamos, creo que hay una sí, las cosas tienen que ser hechas en su contexto, pero sí muestra, pues, de que esa idea de que la marihuana es siempre una droga de entrada no necesariamente es cierto. Lo es cuando está acompañada quien la vende, probablemente de que vende otras sustancias, etcétera, ¿no? Es más complejo eso, es decir, la decisión de consumir drogas o la decisión de entrar en ese tema tiene que ver con muchos factores, ¿no? De situación personal, información, etcétera, ¿no? Uruguay es el primer país que lo hace. Todavía no se implementa, está por implementarse. El Senado lo aprobó hace apenas unas semanas, digamos 6-7 semanas. Se implementará durante este año y va a ser muy interesante ver cómo un país lo hace todo el ciclo completo. Ok, fíjese que estábamos checando una nota el día de hoy en la mañana. Podemos ver que se va a tener muchos problemas porque los argentinos están yendo a Uruguay todavía drogas. No, porque todavía no. Fíjese que sí, que se está viendo que va a haber este problema y los argentinos ya están como muy preocupados porque no quieren que pues vayan a traer toda la droga de Uruguay a Argentina y tengan problemas. ¿Cómo podríamos solucionar esto en dado caso de que algún día se diera en México, que no tuviéramos problemas con otros países? Bueno, vamos a tener un problema, otros van a tener un problema de ese, al revés, porque California está muy cerca ya de aprobar la marihuana recreacional, insisto, en la frontera más permeable del mundo.
Entonces yo tengo serias dudas de que vamos a ser capaces de monitorear la frontera de las personas que vengan de Estados Unidos a México y que puedan adquirir marihuana. No creo que suceda en ambos casos, o sucederá poco, porque precisamente los esquemas que se han establecido en Estados Unidos y en Uruguay son de provisión controlada, es decir, yo solo puedo comprar, por ejemplo, en el caso de Colorado, supongo que va a ser parecido, de hecho va a ser parecido en Uruguay y si se establece en California también, pues habrá 30-35 gramos que yo pueda comprar cada mes, cada semana, digamos, ¿no? Entonces, de cualquier forma no va a haber un consumo, difícilmente va a haber un tráfico masivo de Uruguay a Argentina, ¿no? Es de Montevideo a Buenos Aires ahí por el ferry, ¿no? Sí. No lo sería creo. muy fácil de hacer, entonces por eso la preocupación. Pues, no será muy fácil porque la cantidad que te venden es pequeña. Digamos, Eso es el problema, digamos, mucha gente puede llevar muy poca. Ajá. Y pues ya la distribuyen allá. Pues digamos, sería yo puedo muy llevar poco mi viable, familia. digamos, ¿no? Económicamente muy poco viable, porque tampoco es un producto muy caro, ¿no? Es decir, si estuviéramos hablando de otro tipo de droga, sí, esa no, digamos, ¿no? Seguramente sería más fácil producirla en Perú y llevarla a Argentina o producirla en la misma Argentina. Es decir, ese tráfico no creo que se vaya a dar. Sí es probable que haya argentinos que vayan a Montevideo y ahí compren de manera ilegal la marihuana, lo cual es un punto a favor del esquema, porque lo que muestra es que lo que la gente quiere hacer es hacerlo de manera legal, ¿no? Por otro lado, lo que vemos en Colorado, que pues ya se les acabó. Ahora sí que se les bueno, acabó. Eso no pasó, pueden, eso pasó los primeros 3-4 días. Y no lo pueden producir y tampoco pueden como exportar. Entonces, ¿cómo van a poder hacerle para poder ellos pues seguir No, de hecho, la marihuana? de hecho lo han seguido haciendo. Eso sucedió 3 o 4 días. Sí. En realidad, y por eso la transición ahí es interesante, es que es algo que la transición de la marihuana medicinal a la recreativa hace sentido. ¿Por qué? Pues porque lo que hicieron ya en Colorado es tener un buen sistema de provisión. Lo que tienen ellos, yo estuve ahí una semana, tienen viveros, porque esto finalmente es una planta, sí, donde son capaces de clonar plantas, luego ponerlas a crecer, luego ponerlas a secar, luego quitarles la flor y luego procesar la flor de tal manera que se produce cannabis para fumar o para inhalar o para otro tipo de efectos, ¿no? Para comer. Incluso se aprovecha otra parte de la planta, que es algo que aquí no puede suceder en México, pero que es interesante también. Te puede hacer papel y cosas así con el cáñamo. Obviamente cuerdas, que es como se extendió por todo el mundo. No, lo que ha Colorado es que es posible producir de manera segura grandes cantidades de marihuana, grandes cantidades, ¿no? Que efectivamente cuando se cambia del medicinal al recreacional, mucha gente va y se registra. Por algunos días no hay marihuana, pero hoy lo hay. Es decir, más bien sí es posible producirlo de manera controlada, a diferencia de otras sustancias que no sería posible, ¿no? Pero la marihuana sí tiene esa posibilidad. Y otra pregunta es, ¿de qué manera podríamos convencer a la gente que no, o cómo poderles hacer entender que no queremos más, como mucha gente lo dice, mucha gente, no queremos más locos, no queremos gente que haga destrozos en la ciudad? ¿Cómo hacerle entender a esas personas que creen eso, que solamente lo van a utilizar en ciertos lugares y de forma recreativa o de forma medicinal? Por ejemplo, el domingo salió ya la iglesia a decir que estaba en contra. ¿Cómo poder Yo creo que no hay, pues mira, informando y viendo la evidencia que existe en torno a la investigación que ha habido, creo que hay evidencia muy sólida en la parte medicinal. Hay grandes poblaciones que ya están usando esto. Hay evidencia muy clara de los efectos que tiene sobre la salud de las personas. También ha habido pues una gran cantidad de investigación en donde pues básicamente lo que nos dice es que la adicción que genera puede estar entre más o menos 8 o 9 de cada 100 generan algún tipo de adicción, sí, ¿no? Se parece un poco al alcohol en el sentido de que no es que genere muchos adictos. Si te fijas, no hay muchos adictos al alcohol, no hay muchos alcohólicos. Lo que hay es que habemos muchas personas que consumimos más alcohol que el que deberíamos muchas veces. Entonces manejamos borrachos, nos peleamos borrachos, etcétera. La marihuana puede tener algo así, es decir, más que generar adictos, y entonces eso de que los hospitales psiquiátricos se van a llenar, eso no es cierto.
porque pocas personas generan adicción. Sí necesitamos información, necesitamos hacer ver que es una droga que si uno la consume, pues no puede trabajar, no puede manejar, no puede hacer muchas cosas. Si se consume de manera temprana, es decir, gente que la puede consumir 14, 15 años, pues es más probable que genere una adicción y que genere problemas. En todo caso, hay que retrasar el consumo y hay que mantener la información de que existen riesgos para personas que tienen ciertas condiciones, pero también el alcohol. Entonces se harían tipos de campañas publicitarias en televisión o en ese tipo de medios. ¿Se arriesgarían a hacer ese tipo de Pues hay que hacerlo, y hay que hacerlo de todas las drogas también. Es decir, otros países han avanzado mucho en ese sentido, en donde el usuario de drogas no se trata necesariamente ni como un peligro para la sociedad ni como un adicto. O sea, la mayoría de los usuarios de drogas ni son un peligro ni son adictos, ¿no? Sí. Uno sí. Depende de qué drogas. Hay drogas que sí hacen que las personas puedan tener comportamientos violentos, como la cocaína, el alcohol también. Sí. Hay también personas que son adictas y requieren un tratamiento. Efectivamente, tenemos que invertir en eso y mejorar los tratamientos. Hay personas que no son adictas, hay personas que no son un peligro y esas requieren pues información precisa sobre los efectos que tienen las drogas, cómo reducir esos efectos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Le damos las gracias a nuestro padrino de programa, muchas gracias, Vidal Llerenas, diputado. Muchas gracias aquí en la producción a Gustavo García y a Fer. Y seguiremos aquí formándoles, seguiremos teniendo entrevistas muy interesantes. El día de hoy hablamos sobre la marihuana, los puntos importantes del por qué lo tendríamos que legalizar y tratar de informar a las personas para que no tengan ningún problema, para que se familiaricen y para que con medidas se puede hacer. Como en este caso mencionaba el diputado, como el alcohol, y tuvo una muy buena aceptación. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy Jorge Gutiérrez, esto es Tiro al Blanco. Le dimos al blanco. Acompáñanos en la próxima emisión.